título en mano, ¿se vuelve con el gurú? Efectivamente, y él me introdujo sin tardanza en el comité directivo del movimiento que había fundado para la promoción y la difusión. Como lo que a mí me interesaba era la dimensión espiritual más que la administrativa, poco después le pedí que me admitiese como discípulo, digamos que como su secretario particular, aunque consciente de que esta cercanía al Maestro tenía, sobre todo, un valor espiritual. Después de pensarlo durante un tiempo, aceptó mi petición y desde entonces lo acompañaba a todas partes en sus desplazamientos, aprovechándome de sus enseñanzas y de los encuentros que tenía por muchos países. Eso me dio sobre todo la posibilidad de quedarme repetidas veces en los ashrams del Himalaya donde el propio Maharishi había sido discípulo de su maestro Gurudev. ¿Esos ashrams pueden comprarse a nuestros monasterios? Podrían, pero con una vida conventual mucho menos estructurada que en nuestros monasterios de tradición cristiana occidental. Se trataba más bien de un conjunto de pequeños bungalows rudimentarios construidos en torno a la casa del maestro, perdidos en la montaña, en medio de una vegetación lujuriante. Allí, la vida transcurría entre tiempos de meditación personal, encuentros con el maestro y enseñanzas de todas clases. Para mí fueron tiempos preciosos para profundizar tanto en la parte teórica, quiero decir, en el horizonte filosófico y religioso, como en la práctica de la meditación. Esta, por otro lado, iba acompañada de una serie de otros ejercicios, posturas del cuerpo y dominio de la respiración, sin olvidar, por supuesto, el aspecto ritual que está muy presente en los ashrams. ¿Pasó usted allí muchos años? La verdad que no, pues el gurú no se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. Creo que he debido de dar con él un par de veces la vuelta al mundo, con 2 paradas repetidas en la India, en los ashrams de que hablábamos hace un momento. Pero con todo, esas temporadas relativamente breves me permitieron descubrir el verdadero rostro del hinduismo, y no solo la imagen tan occidentalizada que dan de él los gurús cuando salen de su cultura. ¿Y ese rostro del hinduismo le ha decepcionado? En absoluto. Yo quería ir hasta el fondo de la experiencia. Había quemado mis naves, por así decirlo, con total sinceridad y no quería dar marcha atrás. El gurú me había aceptado incluso, lo cual corresponde a una de las 2 formas de vida monástica del hinduismo. Fue este un acontecimiento totalmente inesperado que hizo bascular mi vida. Podría describirlo como una desconcertante iniciativa del Señor Jesús, que vino gratuitamente a recordarme su presencia y a repetirme su amor fiel a pesar de todas mis negaciones. ¿Me está diciendo que Jesucristo vino a su encuentro en un ashram? Sin llegar tan lejos, yo diría que me hizo comprender que siempre me estaba esperando. Descubrí que aquel a quien yo andaba buscando en un extremo del mundo, en una tradición lejana, estaba esperando pacientemente
a que yo me dignase reconocer y aceptar su presencia. Fue un encuentro tan conmovedor como imprevisto, que me sumergió en el corazón de la misericordia infinita de nuestro Dios y me permitió volver a elegir a Jesucristo como Señor y Salvador. En realidad, ¿cuánto tiempo pasó usted con el gurú? De mis 24 años hasta los 27, o sea que haciendo cálculos estuve con él 3 años. Tras aquel encuentro con Jesús, ¿usted lo deja para volver a la iglesia? Por desgracia, las cosas no son tan sencillas. Al volver a Europa, no sabía muy bien qué hacer con las experiencias tan densas de sus últimos años. A quién pedir ayuda para intentar integrar en mi historia todo lo que había vivido en el contexto del hinduismo y aquel encuentro estremecedor con el Señor Jesús. No me atrevía a dirigirme a los representantes de la iglesia de la que me había alejado hacía ya tantos años. Tal vez no los consideraba capaces de comprenderme. Por eso empecé a frecuentar el trato con personas que me parecía que podían estar en situación de darme alguna luz. Personas que parecían estar al tanto de ciertas concepciones transmitidas por el hinduismo y relacionadas con el Evangelio. Me confié, pues a ellas, sin darme cuenta de que me estaba metiendo en la órbita de las escuelas esotero-ocultistas, trabé amistad con un naturópata que gozaba de toda mi confianza debido al importante papel que había jugado en mi conversión. En el trato con él, descubrí que las técnicas orientales habían desarrollado en mí una medium muy fuerte que él me invitaba a explotar, utilizando las fuerzas ocultas con las que yo podía conectarme sin dificultad. Si he entendido bien, después de su recorrido de iniciación en la India, ¿usted se desliza hacia las escuelas esotéricas? Así es, lo cual no es realmente extraño, pues entre las dos existe una verdadera relación. Entre las escuelas esotero-ocultistas y el hinduismo existen puntos comunes, tanto a nivel del horizonte de pensamiento como a nivel de prácticas, pero habrá que precisar esta información. Podemos decir que esas escuelas se han apropiado ciertamente de una serie de concepciones y de técnicas propias del hinduismo, pero utilizándolas fuera del contexto espiritual de esa gran tradición religiosa. ¿Y siguió usted sus enseñanzas con tanta facilidad como las de su maestro gurú? Digamos que la relación fue diferente. Se trataba más bien de trabajos hechos en común con ese amigo, iluminados por las aportaciones de las diversas tradiciones esotéricas. Estas no eran para mí puntos de referencia espirituales. Yo estaba sinceramente atado a Jesús y trataba de servirlo, sirviendo a mis hermanos, sin saber que me estaba descarriando por una serie de prácticas incompatibles con una vida según el Evangelio. ¿Durante cuánto tiempo practicó el ocultismo? Se necesitaron unos 2 años para que mis ojos se abrieran. Había retomado una actividad profesional
pero aquellas prácticas ocupaban la mayor parte de mi tiempo libre. Durante todo ese periodo, ¿siguió usted frecuentando la iglesia y los sacramentos? Naturalmente, mi conversión era sincera. Si bien no me había atrevido a abrirme a los representantes de la iglesia acerca del camino que había seguido, sin embargo participaba a diario en la Eucaristía y luego la prolongaba con un rato de meditación o de adoración, sin olvidar el rosario. Solo, progresivamente, fui tomando conciencia de una sutil alienación, consecuencia de esas prácticas ocultas, y de nuevo el Señor me abrió los ojos acerca de esas cadenas. ¿De qué naturaleza eran esas cadenas y cómo se deshizo usted de ellas? A mi entender, se trataba de lazos de dependencia malsana de los seres espirituales que rigen los ámbitos ocultos, por la autoridad del nombre de Jesús Salvador y con el poder de su Espíritu, a los que invocamos con algunos hermanos en la fe. Fui liberado de esas trabas que asfixiaban mi corazón y mi alma y consumían mi cuerpo. ¿Habla usted de lazos de dependencias malsanas? ¿No será una expresión pudorosa para calificar unas prácticas diabólicas? Como aún no he precisado de qué prácticas se trata, me resultaría difícil contestar a su pregunta, a no ser recurriendo al sentido etimológico del término diabolos, el que separa. Y efectivamente, yo creo que el estado de medium en el que se ejercen esos poderes es un estado que me separa de mí mismo, de mi yo profundo y por tanto de Dios Padre que me pone a cada momento en la existencia como ser personal, llamado a encontrarme con Él en un diálogo de amor. Al mismo tiempo, ese estado abre y hace vulnerable a la persona al influjo de lo que he llamado seres espirituales, que la experiencia ha demostrado que no militan bajo el estandarte de Cristo. Renunciar a todas esas prácticas significa una nueva ruptura y una nueva salida. A pesar de todos esos extravíos, la llamada al sacerdocio iba madurando en mi corazón desde que volví de la India. Decidí abrir mi interior a la iglesia y tomarme esta vez el tiempo y los medios necesarios para integrar todo eso que había vivido en el horizonte de la propuesta de sentido que ofrecía el Evangelio. Tendría ocasión de hacerlo holgadamente durante los 10 años de estudio de filosofía y teología que iba a hacer. Esos años me llevaron del seminario de Aviñón de 1976 a 1978 a la Universidad Gregoriana de Roma de 1978 a 1982 y un poco más tarde a la Universidad de Lovaina de 1985 a 1987. ¿Encontró usted por fin en esa época su raigambre espiritual? Sí, por un cúmulo de circunstancias, el Señor quiso que encontrase la obra de San José de Monroe en el sur de Francia. Allí pude soltar las maletas, encontrar un lugar acogedor y descubrir al fin la espiritualidad
que me hace vivir actualmente, la vida oculta de la Sagrada Familia de Nazaret. Participé en la fundación de la comunidad que vio la luz en ese lugar de peregrinación, en San José, y allí fui ordenado sacerdote en agosto de 1983 al servicio de la diócesis de Montpellier. Pero ¿cómo está en Lyon un sacerdote incardinado en Montpellier? La diócesis que me recibió pertenece a la región apostólica agrupada en torno a la Universidad Católica de Lyon. Por esa razón, está encargada de proveer de profesores a la universidad. Por eso mi obispo me pidió que preparase una tesis en filosofía con vistas a ejercer el ministerio de la enseñanza en la capital de las Galias. Tuve la suerte de hacer ese trabajo bajo la dirección conjunta de Monseñor André Leonard y del señor Jean Ladrier. La defensa de la tesis tuvo lugar en diciembre de 1987. Ya llevaba un año dando clases en Lyon. ¿A qué orden pertenece el hábito monástico que usted lleva? No se trata de una orden propiamente dicha. Llevo el hábito de los consagrados de la familia de San José, una nueva comunidad que es aún demasiado joven para ser reconocida como instituto religioso. Es un vástago lionés de la obra de Monroe y vio la luz durante los primeros años de mi ministerio en Lyon. La familia de San José consta de una rama laica y una rama de consagrados, jóvenes de ambos sexos que viven bajo una regla monástica. En ella pronuncié mis compromisos definitivos en 1991. ¿Qué es lo que le ha atraído hoy a dar testimonio después de haberse callado durante 20 años? Siempre he pensado que esos años pertenecen muy especialmente al Señor. Por eso había decidido no hablar de ellos, a no ser por obediencia, para estar seguro de que ese paso no proviniese de una decisión personal. Así que esperé hasta el día en que mi director espiritual me pidió que rompiese el silencio, debido a los estragos que causa en primer lugar el ocultismo, pero también el sincretismo que destila la nueva era, que hace nacer la confusión en el corazón de un buen número de creyentes desprevenidos. Una pregunta más, Padre José María. ¿Hay alguna aventura más en el horizonte? No lo dudo lo más mínimo. La vida en el Espíritu de Jesucristo es cada día una aventura. El viento sopla hacia donde quiere. Oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Pero ya no soy yo quien guía la barca impulsada así por el soplo de lo alto. El timonel se llama Jesucristo, y por nada del mundo quisiera arrebatarle yo el timón.